Una historia muy esperada. Hemos hablado de ella sin hablar de ella directamente, en alguna que otra columna o historia en realidad, y hoy ella es la protagonista. La columna se llama Mensajes del Más Allá, y esta es una historia de conexión y de guía sobre todo, y vamos a conocer a quién, Anto. Bueno, Meli, vos lo dijiste, la trajimos acá en una historia que también se convirtió como en protagonista y dijimos, bueno, pero la vamos a traer más protagonista aún. Y bueno, estuve hablando con Paulina, con Pauli Pietracupa. Ella, como todos saben, es medium. Pero bueno, para ser medium hubo un camino antes y una historia y unos inicios. Y si bien todos la conocemos, yo lo que quería era que la gente sepa cómo ella inició en este mundo tan raro para nosotros. Sin dudas. Para el que no sabe, para el que no conoce, es muy difícil de explicar, muy difícil de entender. Pero bueno, estuvimos hablando con Paula, así que tenemos una linda historia. Es muy atrapante sobre todo, porque como todo lo que no conocemos, nos despierta curiosidad, nos despierta interés. Y Pauli, que la hemos entrevistado, por ejemplo, en la radio, es incomparable lo que uno puede charlar en una nota de 5 o 10 minutos a la charla que vos tuviste ayer con ella. La conocemos como vecina de Arequito, todos los que somos de acá. La conocemos por su profesión o su don, en realidad, sí. Exacto, por su don, pero por lo que hemos hablado con ella en alguna entrevista, pero lo de ayer fue una charla más a fondo. Sí, así es, fuimos por más y nos fuimos un poco también con el tiempo, ¿no? Es muy difícil, por ahí nos pasa que las historias resumirlas en media hora, porque nosotros con Pauli charlamos casi 2 horas. ¡Wow! Incluso fueron casi 2 horas porque ella tenía que irse a una reunión porque Paula tiene 4 hijos, sí. Cabe destacar. Entonces también agradecerle que se haya tomado el tiempo para dedicarme esas 2 horas porque no tiene respiro. Así que bueno, esas 2 horas fueron intensas y podríamos haber estado 2 horas más. Wow. Porque viste, uno tiene, a medida que te va contando cosas, tiene curiosidad y quiere saber más. Pero bueno, creo que el mensaje que queremos dar es justamente cómo ella arrancó con todo esto, que a la gente le intriga y que por ahí hay gente que no cree y que duda. Y bueno, acá no queremos convencer a nadie de nada, por supuesto. Tal cual. Pero queremos contar un poquito más, sí, acerca de esto. Conocer un poco más a Pauli y cómo comienza la conexión con este don que ella tiene y que desarrolló durante los años hasta convertirla en la medium que es hoy. Así es. Y muy famosa, aparte. Y muy famosa, sí. Tal cual, con encuentros en toda la zona y con conexión con gente de muchos lugares, porque bueno, este don no tiene límites. No. Así que bueno, conectándose y ayudando a mucha gente. ¿Quién es Pauli? Bueno, Meli, Pauli en realidad, ella es contadora pública. Ella se dedicaba a lo suyo, ¿no? A su profesión. Pero bueno, nos vamos a ir un poquito más atrás porque eso es algo que tampoco nosotros sabíamos. La historia de ella comienza desde muy chica, ¿no? Ella a los 7, 8 años ya sentía cosas extrañas, tenía percepciones raras. Soñaba, por ejemplo, con gente ya fallecida, con difuntos. Wow. Le pasaba por ahí que soñaba con gente que ella no conocía y tal vez después, no sé, iba con su familia al cementerio y decía, bueno, sí, yo soñé con y era como ya, había cosas raras y extrañas, pero bueno, era chica, tenía 7, 8 años y eso de alguna forma me dijo ella, yo no sé, lo bloqueé, lo saqué, lo apartó pausé, de su vida, claro, lo dejé ahí en stand-by y bueno, continúa con su vida. Después, a medida que ella iba a la secundaria y a la facultad y demás, empezó a ir a volcarse a la fe. Bien. Iba a la iglesia y con los grupos de iglesia visitaban los hospitales, visitaban los geriátricos, los cotolengos con un grupito. Y bueno, a su vez ella trabajó hasta hace muy poquito tiempo en el hospital acá en Arequito y también, bueno, estaba siempre relacionado al mundo de la fe, de la espiritualidad, siempre muy creyente de todo y también no teniendo miedo. Claro. Ella lo que me decía es que no tenía miedo, porque si vos tenés miedo es como que, bueno,
querés sacar eso de tu vida, querés apartarlo, pero no, ella siempre desde la fe, desde la luz. Y bueno, después se va a Rosario a estudiar, como les dije, contadora, estuvo 8 años estudiando. Claro. Y ahí también le pasaban cosas, es decir, se tenía que mudar un departamento a otro y en esos lugares sentía presencias y ruidos y esas cosas. Y bueno, ella ya contándole esto a su hermana, a gente conocida, le decía, bueno, Pauli, decile que bueno, que no te hagan daño, que no te molesten, que te dejen tranquila. Claro. Y ella desde el rezo, desde la asistencia, pedía asistencia a sus ángeles, a la Virgen. Claro. Bueno, pudo controlar un poquito esta situación que estaba pasando en paralelo a una realidad. Claro, claro. Y que además en su momento le habrá perturbado también, ¿no? Porque el no entender o el no... sí, eso, el no terminar de interpretar o entender por qué te pasa eso, también te puede perturbar. Y porque no era lo que ella hacía en la diaria. Ella necesitaba concentración para estudiar en ese momento. Claro, bueno, incluso me diste pie para una anécdota que ella me contó, que, bueno, tenía que rendir una materia muy importante. Y bueno, ella, como te dije, iba a la parroquia, en ese momento la parroquia de Lourdes, allí en Rosario, y justo cuando va le dice, mira, estamos repartiendo a la Virgen que vaya una semana con cada estudiante. Y bueno, justo le tocó a ella, a Pauli, la Virgen, el día que tenía que rendir, ¿no? Y dijo, yo recuerdo que estaba rezándole a la Virgen, despierta, pero digamos con los ojos cerrados, rezando, y de pronto sentí, no sé explicarlo hasta el día de hoy, me dice ella, sentí como un abrazo. Sentí que la Virgen me abrazó. Sentí su pelo. Y bueno, quedó ahí. Obviamente aprobé la materia y ahí entendí la señal y entendí el mensaje y dije, la Virgen me está acompañando, ¿no? El olor a rosas, es como que ya se hacía notar cada vez más esto de percibir esas señales que le estaba dando, en ese caso a la Virgen, a quien ella, como te digo, siempre se abocó, siempre rezándole a la Virgen, a los ángeles y demás. Bien. Así que ya ahí ya te había tenido una clara señal, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Y bueno, y esto fue creciendo, lejos de apagarse, este don fue tomando cada vez más fuerza. Así es. Bueno, después también le pasó otra cosa, otra señal, ¿no? Ella me dice, todas las cosas que me fueron pasando después, yo entendí con el diario del lunes, que era todo necesario para llegar a donde hoy día estoy, ¿no? Claro. Eran todos pasos que ella tenía que ir dando de a poco a su tiempo para poder ser hoy Paulina la medium, como ella se presenta en sus redes, en sus encuentros. Ella, antes de quedar embarazada, como dijimos, tiene 4 hijos, mi hijo. Aunque no lo creas, yo tuve que hacer un tratamiento para quedar embarazada de su primer hijo. Ah, mira. Tuvo 2 años de tratamiento. Y un 25 de diciembre ella quiere ir a Rosario a la misa del Padre Ignacio. Sí. Era un 25 de diciembre. Y Nahuel, su marido, le dice, bueno, Pauli, pero es Navidad, no importa. Yo primero quiero quedar embarazada, después brindamos, después comemos. Lo importante era ir ahí. Claro. Ella va ahí, imagínate que son muchas horas sin comer, con el cansancio. Si alguien fue, sabe lo que significa estar ahí. Y bueno, justo le estaba por tocar el banco delante de ella para que le den la bendición, para que le den la imposición de manos, y el Padre Ignacio corta en ese momento la misa y dice, bueno, continuamos en el horario siguiente, ¿no? Y ya habían pasado muchas horas, ¿no? Y Pauli se empieza a descomponer porque no había comido nada, estaba cansada y demás, y bueno, se tuvo que volver, se volvió a Arequito sin la bendición, y cuando llegó a Arequito, al otro día, ella ya estaba embarazada. Entonces ahí me dijo, una vez más entendí que yo no tenía que recibir, lejos de enojarme o de putear o de lo que sea, entendí que no necesitaba porque yo ya estaba embarazada y yo iba justamente para quedar embarazada. Entonces, claro, fue justo ahí donde se cortó, antes del banco de ella, no recibió esa bendición, pero ella ya estaba embarazada. Wow, qué momento también, ¿no? Entender eso y también qué fuerte el poder aceptar, ¿no? A esto voy. Pauli, la medium que hoy conocemos, fue una construcción
con cada una de estas señales que vos estás contando. Así es. Y ella siempre lo tomó, me dijo, desde el lado, siempre desde el lado positivo, ¿no? Ella me dijo, yo soy una persona muy positiva, siempre voy para adelante, nada me paró, nada me dijo, che, no, esto me está haciendo mal, no, yo siempre buscándole el lado bueno de las cosas como para ir construyéndose, como vos decís, Meli. Y bueno, estas claras señales que ella recibía ya daban lugar a que algo estaba pasando. Pero en el año 2016 enferma su papá, le da un ACV isquémico y ahí es cuando ella con sus hermanas empiezan a hacer una búsqueda espiritual, si se quiere decir, porque querían saber por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, ¿no? Desde el lado de la fe, desde el lado que ellos consideraban, viste, que cada uno se aferra a lo que puede, a lo que siente. Bueno, ellos empezaron a hacer biodecodificación, constelaciones, reiki, un montón de cosas. Ellas querían llegar a una respuesta, tal vez. Claro. Y bueno, ahí empezó Pauli a incursionar en este tema, a tener más información con la enfermedad de su papá. Fue como una puerta que se abrió para llegar a lo que hoy llegó. Y bueno, su papá con este ACV que tuvo, su papá era maestro. Había quedado ya como con una discapacidad. Entonces empezaron a convivir con un papá que tenía una discapacidad. Y a su vez este padre que también tuvo que aprender a vivir con eso. Siendo él, me dice, un maestro, él siempre es el que enseñaba, el que sabía, el que dirigía, tenía que ayornarse y adaptarse a una nueva realidad. Y a dejarse él ayudar. Y a aprender otras cosas, aprender él. El maestro tenía que aprender. Tal cual. Bueno, y ella me habla también de un apoyo muy importante en lo que es su familia. Ella siempre la apoyaron, nunca la cuestionaron, nunca la criticaron, nunca me miraron como diciendo, esta está loca. No, siempre recibió apoyo y esto fue muy importante. Me imagino, fundamental. Así que bueno, ella con esta enfermedad del papá, que se reunían con sus hermanas como para buscar ayuda, a hacerse reiki, empezaron a hacerse reiki, a ir a aprender también a hacer reiki para hacerle a su papá. Cuando se iban a hacer reiki con las hermanas, ella sentía cosas, sentía presencias, gente que la agarraba de la mano y la tiraba para abajo y le decía ayúdame, cosas que ella creía que sus hermanas, que también estaban aprendiendo lo mismo que ella, dijo, bueno, le estará pasando lo mismo que a mí. Pero no, claramente no. Entonces, bueno, ella después se lo cuenta. Che, mira, yo sentí... No, Pauli, nosotros no sentimos eso. Wow. Así que bueno... ahí es darse cuenta de que en realidad hay algo especial. Había algo más, había algo más. Ya acá nos fuimos al año 2019 y bueno... Ahí esto es muy reciente. 2019 es relativamente poco tiempo también. Claro. Y bueno, ahí ya ponele, cuando se fue a hacer ese reiki, que ella sentía esas cosas, esas presencias, esa gente que se le aparecía, que le hablaba, que le agarraba la mano, que le pedía ayuda. Al otro día, en una conversación así con su marido, Nahuel le dice, a ver, haceme un poco de eso que haces vos, el reiki, que estaba medio mal, medio para atrás. Claro. Bueno, ella le hace, qué sé yo, y él le dice, bueno, ¿y cómo estoy? ¿Qué tengo? Y bueno, Pauli empieza, che, me dice tu abuela que tal y tal cosa. Y Nahuel espera que Paulina termine de hablar y le dice, pero Paulina, yo no conocía a mi abuela. Ay, bueno, no sé, dice, pero a mí se me apareció, yo la vi. Bueno, sí, era la abuela de Nahuel, que le estaba dando un mensaje a Nahuel. Entonces ya, bueno, no, ahí Pauli dijo, no. Yo tengo que ir a hablar con una persona, en ese momento una persona que a ella le hacía el reiki, y le contó esta situación, lo que le estaba pasando. O sea que ya ella ya tiene esta conexión con este familiar de su marido. Anteriormente, como te digo, ella ya había visto a sus abuelos, a sus tíos, pero no era como eran su familia. No fue nunca tan chocante como... sí le impactó este dato. Este dato y que aparte que él su marido no la conocía. Claro. Entonces dijo, no, acá me está pasando algo raro. Claro. Y empieza obviamente a indagar y a investigar y bueno. Ella 10 años antes, o sea en el 2009,
cuando tenía sus hijos chiquitos, con todo esto de la maternidad, de todo el lío, le habían regalado un libro que trataba de todas estas cosas. Entonces ella ya tenía más o menos una noción de lo que estaba viviendo. Claro. Sabía para dónde iba, pero bueno, tenía que afianzar un poco toda esta situación que era rara para ella y para todos. Si bien nadie la juzgaba, pero tampoco, creo yo, nadie la entendía, porque de pronto vos decís, bueno, sí, hablé con tu abuela, me dice esto. Bueno, ¿Cómo entender a una persona que siente y ve cosas que vos no podés comprender? Es eso. Es realmente lo que nosotros no podemos explicar. Y ella lo siente, ella lo ve. Sí. Y ella lo puede poner en palabras. Claro. Ella siempre me recalcó esto. Cada vez que mientras estábamos en la charla, ella siempre me decía, es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender. Y sí, yo sé que es difícil. Y más por ahí cuando uno no cree o le parece algo re loco, pero bueno, es un poco también de apertura mental y de recibir esa información y de imaginar tener en la cabeza, cada uno lo tomará como quiere, como puede, ya eso es un problema del otro, ¿no? Obvio, pero bueno, su familia apoyándola y todo, no deja de ser algo extraordinario. Claro, sí. Así que, bueno, esa fue la puerta. Esa fue la puerta. Y ella estaba un poco familiarizada con el tema, pero tampoco tan empapada. Claro, tampoco tanto, por eso ya se fue de Susi, en ese momento Susi Álvarez, que hacía Reiki, y bueno, le cuenta a Susi, mira, me está pasando esto y esto, y Susi ya le tira una palabra y le habla de clarividencia. Esto es clarividencia, le dice. Clarividencia es cuando vos ves a esas personas, a esas almas. Clarisintiencia es cuando las sentís. Claro. Y clariaudiencia es cuando las escuchas. Paulina tenía una mezcla de todo esto. Todo esto llevaba a que ella después, hoy día, y le costó mucho, se pueda poner este título de ser medium. Claro. Es un combo de todas estas cosas, porque ella ve a las personas, las siente, las escuchas. Y cuando digo ve las personas, y acá es un poco cómica la situación, ¿no? Todos nos vamos, o yo por lo menos me fui a la película, ¿no? De veo gente muerta. No es que ella está sentada acá como estoy yo y te digo, che, Meli, mira, estoy viendo a alguien atrás tuyo. Sí hay medium que sí. Sí. Hay diferentes. Ha pasado, tal cual. Claro. Pero ella no es el caso. Por ejemplo, ella me decía ayer en el bar mientras hablábamos, yo estoy hablando con vos y tengo como diapositivas que me van pasando, así, imágenes, gente que habla, ruido, y tiene un zumbido constante en el oído, a lo cual yo le digo, Pauli, ¿vos cómo vivís con eso? Aprendí, lo bloqueo, pero bueno, es todo es inimaginable. Claro. O sea, no quisiera estar yo. No, seguramente. Seguramente. Pero bueno, lo aprendió a manejar. Cuando Susi le da toda esta información y ella se empieza a empapar de lo que es todo este asunto, ya empieza la pandemia. Volvemos a la pandemia nuevamente. Que aparece en la columna, claro. Y ella ahí en la pandemia la aprovechó para hacer un montón de cursos online, cursos de biodecodificación, como te dije, de constelaciones familiares, todo lo que tenía que ver con la energía y con la apertura de portales y de los ángeles y los registros, todo para llegar a lo que ella hoy es día. Es un camino, es un estudio, es formarse. ¿Pero por qué? Porque ella lo aceptó. Ella me dijo, yo entendí que si alguien venía a mí era para pedir ayuda y yo no me lo podía guardar para mí. Yo tenía que ayudar. Pero también aprendí que no era a libre demanda. Bien. Porque yo tenía que equilibrar mi vida de mamá, de esposa, de tener amiga, una casa, hija, una familia, claro. de ser contadora además, porque no nos olvidemos que ella era contadora. Dijo, yo me abrí mi estudio en el centro, que era todo un logro. Tener un estudio contable en el centro de Arequito, a mí me costó un montón y era un logro importante. Entonces yo logré todo eso y yo tenía que equilibrar también para trabajar con este don, porque yo no quería guardarme para mí. Si venía alguien y me decía, che, mira, decirle esto. Yo al principio, dijo Pauli, yo estaba tal vez en casa trabajando con la computadora, de lo que es
Contado, sí, de algún cliente contado. Y de pronto me venía una persona y me decía, che, mira, decile a mi sobrina, hijo, yo estaba con el teléfono en la mano y que escribía, tu tío dice tal y tal cosa, tu marido dice tal. Claro, y me la abrió pasaba, un canal. claro, y me la pasaba todo el tiempo mandando mensajes porque yo quería dar el mensaje, quería que le llegue. Sentí esa responsabilidad muy grande. Y después la ayudaron a manejar todo eso. Y le pasó una vez que se fue, por ejemplo, a la casa de una persona que le dice, che, vení a mi casa, que yo quiero hacerme reiki, quiero conectarme. Bueno, Pauli fue, me dijo, volví a la 1 de la mañana a mi casa. Y ahí es cuando me senté con mi marido y mi marido me dice, che, Pauli, bueno, esto no puede seguir así. No, tenés razón, dijo Pauli, la verdad que no. Déjame que yo voy a ver cómo me acomodo, dijo Pauli. Me fui a dormir al otro día, me senté con mi marido y le dije, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Imagínate Nahuel aterrado, a ver qué va a decir Paulina. ¿Con qué novedad venía? Me voy a comprar una camilla, dijo Paulina. Bueno, ¿para qué una camilla? Me voy a comprar una camilla y me la voy a llevar al estudio contable que tengo en el centro. Y me la voy a poner atrás y ahí voy a recibir a la gente que necesita asistencia, voy a dar turnos, voy a trabajar con horarios, un poco de organización. Claro. ¿No? Y fue una locura, me dijo. Tenía turnos, no sé, a 3 meses. Era una locura. Era una locura porque venía alguien y después alguien le decía a alguien y ahí el boca en boca y se fue corriendo la bola y todo el mundo quería ir a hablar con Paulina. Wow. Que en realidad no quería hablar con Paulina. Quería hablar con alguien que ya no estaba, con algún familiar, con algún ser querido. A través de Paulina. Ahí creo que fue el boom. Y qué fuerte poner el cuerpo a todo eso también, para ella. Cómo lo vivirá, cómo lo sentirá. Es algo que solo ella puede explicar. Tal cual. Pero qué fuerte, porque uno imagina cualquier situación de trabajo, ¿no? Cotidiana en realidad. Y decís, bueno, pero ella pone su cuerpo al servicio de otra alma impresionante. Sí. Terrible. Y bueno, ahí fue un poco como te digo, el comienzo, boom de Paulina, lo que la gente empezó a escuchar, el boca en boca y demás. Pero bueno, en el año 2024, y ella esto lo cuenta en los encuentros que hace y también en sus redes, pasan una serie de acontecimientos. Fines del año 2023, uno de sus hijos se quiebra jugando al fútbol y bueno, eso implicaba que ahí ya necesitaban a Paulina mamá, a Paulina en casa. Su suegro enferma, su papá empeoraba, entonces yo me di cuenta que yo tenía que ocuparme de mi familia en ese momento. En el 2024 fallece el papá de Nahuel, su suegro, y ahí también Paulina vive una situación, ¿no? Es como que su suegro le mostró un poquito de eso que había ahí, muy de cerca, me dijo, porque yo hasta el momento no me había tocado tan de cerca. Claro, ¿sí? No lo había experimentado con alguien tan personas que fallecían o que ya no estaban, que conectaban con sus familiares a través de ella, pero acá era algo muy cercano, era el papá de su marido, el abuelo de sus hijos. Bueno, su suegro empeora, estaba en el hospital, se lo llevan a Rosario. Y ahí ella ya sabía que él no iba a volver. Entonces ya había un más allá que ella podía ver. Cuando se van a Rosario, bueno, le hacen una serie de cosas, no logran reanimarlo, fallece el papá de Nahuel. Y bueno, ahí me dijo cuando entramos, que nos dejan entrar a verlo, a despedirlo, bueno, Nahuel se tira sobre la cama, lo abraza y la mira a Paulina y Paulina le dice, tu papá está feliz, tu papá está bien, tu papá se quería ir y yo lo veo que está ahí, que lo vinieron a buscar. Entonces fue como una apertura importante también para ella vivirlo tan de cerca. Claro. Nahuel, imagínate, lloraba, pero a su vez estaba bien porque Paulina le estaba diciendo una palabra de consuelo. Claro, era como una ayuda. A los pocos meses fallece el papá de Pauli. Y este fallecimiento tiene, pero mucha importancia en esto que Pauli hoy hace. ¿Por qué? Primero porque Paulina ya sabía el día que su papá iba a partir. Es chocante decir, che, se va a ir tal día. Obvio.
pero ella ya más o menos lo sabía. Me dijo, yo sabía que era un día y que era el horario de la siesta. Y también sabía que la persona que iba a estar al lado de mi papá era mi hermana. Las cosas se fueron dando para que esto se dé así. Ella dijo, nos fuimos, su papá estaba en Las Rosas, ellos son de Las Rosas. Yo me fui con su hijo más chico, con Marcos. Y bueno, estuvieron ahí, prepararon todo más o menos y ella dijo, hoy es el día. Se lo dijo a sus hermanas, se lo dijo, bueno, pero más o menos quedaba ahí. Y las hermanas decían, pero Paulina, vos ya dijiste que se iba a morir antes, el día del padre. No, pero es hoy, es hoy. Bueno, se dio todo. Estaba su mamá lo tenía siempre muy impecable a su marido y dijo, hay que afeitarlo a este hombre. Bueno, lo afeitaron, estaba su hermana y su hermano ahí acompañando, lo acostaron, bueno. Y su hermano, que era plomero, dice, bueno, yo me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Y su hermana, que ella decía, cuando Paulina le decía, vas a estar vos, ella decía, imposible que yo esté en el horario de la siesta porque yo voy a estar durmiendo la siesta. Pero ese día ella dijo, bueno, me voy a quedar y la mamá dice, che, le dejaron el velador prendido y a él no le gusta, a tu papá no le gusta dormir con la luz prendida. Cuando la hermana de Pauli entra a la habitación para apagar el velador, su papá parte. Claro. Y fue tal cual como ella lo había dicho Paulina. Wow. Cuando pasa esto, bueno, le avisan a la familia, todo lo que es el velorio y demás. Estaban todos los familiares pendientes de Paulina, porque ¿qué querían? Che, Pauli, ¿lo ves? Pauli, ¿qué te dice, Pauli? Y Paulina no conectó enseguida con su papá. Le llevó un tiempito conectar, pero una vez que conectó, ella siempre me decía que en sus visiones, en su ver más allá, ella veía un lugar con mucha gente y ella hablando. Ella se veía de espalda hablándole a mucha gente y no entendía qué es lo que le estaba mostrando a alguien esa imagen. Esa secuencia. Hasta que una vez que fallece su papá, que ella empieza a conectar, a hablar con su papá y demás, su papá se lo hace ver. ¿De qué forma? Cuando ella se va a un lugar sola, tranquila, para conectarse con esa energía, se conecta con su papá y se pone a hablar con su papá ya fallecido y le dice, Paulina, vos tenés que ir a un lugar a hablar con la gente, a contarle a la gente. Como un auditorio, claro, busca un auditorio. Busca un lugar, pero papá, ¿dónde? Anda a la biblioteca. Y bueno, pero voy a la biblioteca y ¿qué digo? Vos habla con tus hermanas que te acompañen, anda a la biblioteca. Bueno, Pauli va y le dice a las hermanas, bueno, vamos, te acompañamos. ¿Y pero qué decimos? Bueno, no importa, después vemos, Bien, van a la biblioteca. Bueno, quiero hacer esto y esto. Bueno, y a ver, que le voy a preguntar a mi papá, a ver, no sé, cuánta gente convoco, cuánta gente va a venir. Y el padre le dice, ¿cuántas sillas? Pregunta cuántas sillas hay. En la biblioteca le dijeron, bueno, hay 70 sillas, las 70 sillas. Y ese día fueron 70 personas al primer encuentro que Paulina hizo en la biblioteca de Arequito. Qué fuerte. Y así se te pone la piel de gallina de pensarlo. Tal cual. Y fue, por eso te digo que la muerte de su papá, y ya su papá en otro plano, fue una ayuda muy importante y ahí es donde Paulina se veía, en esos encuentros. Y ahí arrancaron los encuentros hasta hoy día, que Paulina va por todos lados, que ya estuvo con más de 1.500 personas, se escucha a toda esa gente. Y la verdad que es maravilloso lo que hace. Bueno, como te digo, esto es una cuestión de creencias. Pauli no tiene que convencer a nadie, nosotras tampoco. Nosotros lo contamos porque es algo que sale de lo común. Y como hablábamos antes fuera del aire, Meli, que para la gente que no es del pueblo, Pauli es una celebridad. Total. Y no puede creer que la tengamos tan al alcance. Y aparte, que ella sea tan amorosa, sí, tan genuina, tan cercana. Tan accesible, sí, tan disponible con todo lo que tiene, porque ella vive a 1000, no para un segundo. Pero siempre está dispuesta y siempre que vos la necesitas está y te responde. Y bueno, ella aprendió a vivir con este don. Porque es un don. Ella me dijo, es una herramienta. Para mí es una herramienta que yo tengo, que alguien me la dio a mí para ayudar. Entonces yo no me la puedo guardar para mí y yo se la ofrezco a las personas que necesitan la asistencia. Y es muy responsable con ese don y con las palabras que usa. Así que, bueno, ¿cómo no admirar también ese costado? Porque
cuando también todo se puso a lo mejor más difícil y ella se vio abrumada, pudo dar un paso al costado tranquilamente, pero ella sintió una gran responsabilidad con este don que tiene, evidentemente que fue más fuerte para poder transitarlo y para que ella encuentre la forma de encauzarlo de alguna manera y que conviva esa Paulina mamá con esa Paulina medium que tan bien hace a tantos consultantes que llegan a ella. Así que cómo no agradecerle también por contarnos esta historia. Y por eso también el título, y eso quería decir, que se llama Es una historia de conexión y de guía, porque ella lo cuenta, su papá se convirtió en su guía desde ese momento. Y hemos hablado, y no recuerdo si lo hablamos con ella al aire en la radio o fuera de aire, pero todos tenemos un guía. Eso ella lo dice, lo hemos hablado. Y bueno, y en su caso fue su papá. Claro. El que le mostró este camino que ella tenía que Le mostró seguir. el camino. Y ya a lo que dijiste, Meli, te sumo, cuando decís todos tenemos un guía, ella también habló, ¿no?, de que con esto de la mediumnidad y todo esto de las conexiones, la energía, y de que esas almas, que ella las llama almas que ya no están acá, están más cerca de lo que nosotros creemos. Es muy delgada la línea para conectarse con esas almas. Están todo el tiempo, ¿no? A través de olores, a través de señales. Incluso te lo contaba antes fuera del aire, Meli, y me pasó ayer con Pauli, cuando estábamos reunidas en el bar. Mientras ella me estaba hablando de una vibra baja, y de pronto baja la luz. Y esto es es fuerte que te yo le dije, Paulina, andate ya de acá. Claro, ¿qué está pasando? Sí, pero y para vos ella te das cuenta, cotidiano. Claro. Ella me dijo, sí, esto me pasa siempre, así como re natural, y yo, bueno. Claro. Pero no, la verdad que lo que hace es maravilloso y ayuda muchísimo a las personas, sí. Pauli ayuda muchísimo, y esto ya lo digo desde un lado más personal, porque yo soy consultante de Paulina. Siempre que necesito algo recurro a ella, y a mí me ha ayudado muchísimo a transitar un duelo, a transitar situaciones, y siempre está dispuesta y sabe realmente cuando vos lo necesitas, sabe cuando alguien necesita de su asistencia, sabe también que está esa gente que quiere poner la prueba, pero no le da importancia, porque están también obvio, los curiosos. Obvio, los incrédulos. Tal cual. Y bueno, y es como vos decís, esto... ella no intenta convencer a nadie. No, para nada, no lo necesita, y te das cuenta que en sus encuentros, que cada vez va más gente, incluso la gente la sigue, no es que vos decís, bueno, la gente de Arequito va a Arequito, no, hay gente de Arequito que la sigue a otros lugares, o gente de otros lugares que viene para acá también, es cada vez más. Ella tiene en cada pueblo que va a hacer los encuentros, tiene su propia secretaria que le atiende el teléfono, que le asiste, porque no puede sola, claramente, porque es cada vez más la demanda, y ella me dijo, cada vez más pasa el tiempo, más apertura tengo, se me abre el wifi, dijo ella, sí. y tengo más y más y más y más, y bueno, es así. Divino también cómo lo cuenta, escucharla hablar es muy cómico, y ella dijo también una vez que vino a hacer la nota, yo soy siempre la misma, y la gente piensa que de repente me convertí en algo más, o que voy a transformarme de alguna manera en los encuentros, y yo soy yo, y además ella hace chistes, sí. Bueno, y lo hace de una forma tan amena que de verdad que uno lo siente muy cercano a eso. Así que, bueno, cómo no es admirar este don que ella tiene, y cómo encontró la forma de poder canalizarlo de manera respetuosa, responsable y sobre todo equilibrada para ella, que es lo más importante. Equilibrada para ella, y también no fue egoísta con esto, porque ella podría habérselo guardado, ¿no? Porque también hay personas que vos decís, bueno, te viene esta información, no quiero saber nada, lo bloqueo. Ella lo comparte porque cree realmente que es de ayuda para la gente. Así que también eso es muy admirable. Así que bueno, yo le agradezco un montón por haberse tomado ese tiempo a Pauli, que está con la agenda a mil. Y bueno, es una linda historia, podemos estar charlando horas y horas, porque es un tema muy, muy lindo y despierta mucha curiosidad. Pero bueno, lo que queríamos era que la gente entienda un poquito cómo inició, cómo llegó a esto, y bueno, y que vaya a los encuentros, que ahora hay uno en Arequito también. Sí, el mes que viene ya nos estuvo contando de eso. Sí. Así que, bueno, un beso grande para Pauli, y gracias, Santo, por esta producción. Una nota de una arequitense que
Vaya si se sale de lo común esta historia, ¿eh? Rompió todos los esquemas. Tal cual. Gracias a ella y gracias a vos por esta producción. Gracias, Meli.